Saludos lorcanienses. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorcana. Ya no queda mucho para la salida del nuevo set de Disney Lorcana, Winterspell, y nosotros os vamos a hacer una guía pre-compra de todos los productos que podréis disfrutar. Eso es, Winterspell está ya casi aquí. Es verdad que yo lo siento como tarde porque es como muy navideño, ¿sabes? Y ya la Navidad ha pasado. No, todavía no. Todavía no. Hasta marzo y Navidad. Hasta marzo y invierno. Hasta marzo hay invierno. Pero sí, Winterspell ya está aquí. Va a llegar el día 13 de febrero. ¿Correcto? El pre-release a tiendas Sí. especializadas, parques Disney, todo esto. Y ya luego el lanzamiento general será el 20 de febrero. Eso es. Y bueno, vamos directamente ya con los productos que van a salir en Winterspell. Vamos a haceros una guía de precompra. Y como siempre, os vamos a recomendar, pues depende de los perfiles, si sois jugadores, si sois nuevos Jugadores. o nuevos coleccionistas de Lorcana, o si ya sois coleccionistas y ya lo queréis todo y queréis saber todos los productos que van a salir. Empezando por el producto que El básico, es ¿no? el básico de Disney Lorcana, que son los sobres. Eso es. A todo el mundo le va a hacer bien un sobre, Nunca te hace mal. nunca te hace mal. Y tenemos sobres con Darwin, Que es con- otra de las, que es otra de las incorporaciones. franquicias que se incorporan en este set. Ujú. Tenemos sobres con Angel Que también se incorpora en este set, porque hasta ahora Angel no estaba en Lorcana. y con Campanilla con frío, Campanilla con gorrito navideño. Muy mona ella con su abriguillo. Y como siempre estarán la opción, digamos, de los sobres normales en el plastiquito, pues los que vienen en la caja normal, y los sleeved, que son los que vienen como en el cartoncito. Siempre preguntáis si son distintos, si traen otra cosa. Son lo mismo, simplemente vienen Sí. como con un cartoncito. Es como que no vienen en caja. Vienen en claro. los cartoncitos para colgarlos y... Eso es. Entonces, pero es lo mismo, son los mismos sobres con las Sobres. mismas cosas dentro, no cambia nada. Pues yo qué sé, es un poco más mono si se lo quieres regalar a alguien, ¿sabes? Sí, No sé, queda más cuco. Queda Sí. más cuco. Pero vienen a ser lo mismo. Sí. Otro de los productos que básicamente es una caja de sobres, la caja de sobres. Eso es. 24 sobres en esta caja de Winterspell, perfecta para todo el que quiera tanto conseguir las cartas para jugar como para conseguir las cartas para coleccionar. Eso es. Al final es otro de los productos estrella y que a todo el mundo le va a interesar. También tenéis la opción de comprar directamente el case. Eso es. Es decir, 4 cajas. En 4 un case cajas. vienen 4 cajas de estas. Comprando el case os aseguráis, vamos a poner entre comillas, que tenéis cartas más, que va a haber cartas más raras, encantadas, Se supone. se supone, A nosotros una vez. pero no nos salió. aseguramos. Entonces, no os podemos decir que se aseguran porque puede ser que ocurra que haya cosas que no haya, Sí. suele ser raro, pero pasa. Sí, lo que sí que se asegura básicamente es conseguir todo el playset, esto ya para jugadores, playset, 4 copias de la misma Eso carta es. para poder jugar, de comunes e infrecuentes. Eso es. Entonces, no está nada mal No. como opción pillar el case Y para como coleccion- asegurar esas cartas Y más como comunes. coleccionista también está bien porque yo creo que con un case, yo creo que cubres más o menos la Sí, todas las cartas. La colección yo creo que cubres todas, habrá alguna, pues eso que no tendrás playset, pero bueno, si eres igual un coleccionista que no quieres 4 copias de todas, solo quieres una, yo creo que lo consigues. Sí, cubre Luego la ya las colección cosas completa, sí. más específicas, pues eso, las cosas brillantes y tal, eso ya, como sabemos, es más difícil y se van a tener que buscar más aparte, pero bueno. Sí. Y luego, como siempre decimos, nuestro producto estrella, el que más nos gusta, los trobes. El trove de Winterspell, que en este caso pues tenemos a Stitch y a Angel ahí en la portada en grande, Sí, ahí, en jugando grandote. en la nieve. Ujú. Y que, como sabéis, bueno, o no sabéis, los trobes incluyen 8 sobres para abrir, de Winterspell en este caso, un contador de lore, unos dados y unos separadores. 6 separadores, uno de cada color, Eso es. aparte de como tal la propia caja. La propia Porque caja. esto, como siempre, es una caja dentro de una caja. Que es una caja que está bien porque tiene 2 huequitos con el tamaño más o menos de las cartas para que puedas ir
guardar todas las Guardarlas. cartas que vayas abriendo de los sobres. Sí. Es un producto que, como siempre, es muy redondo, que merece muchísimo la pena si quieres. Si quieres unos cuantos sobres, En cuanto a calidad-precio, yo en creo cuanto a que... calidad-precio, abres el Trove Sí. y la verdad es que está muy, muy bien. Siempre lo vamos a recomendar para todos los públicos. Es un regalo Sí. perfecto y maravilloso. Muy bonito. Y es un regalo que te puedes hacer a ti mismo, que también va a ir muy bien. Que te va a gustar regalártelo a ti mismo. Ujú. Y luego nos pasamos ya a accesorios, complementos, todas estas cosas. Ujú. Por un lado tenemos este playmat de Ariel Sonic Warrior, ¿no? Super Sonic Warrior. No, Super yo Sonic. digo nada, Es Super es Sonic, Sonic ¿no? Warrior, sí. Sonic Warrior, pues bueno, un tapete nuevo. Es verdad que los últimos tapetes están siendo muy chulos. Además, este Ariel es un clásico, te quiero Sí. decir. Clásicos Un clásico. Stinson. Ujú. Otro tapete, también del Dragonfire, del aliento de dragón de Maléfica, que está muy chulo. La carta, que es el arte del reprint original, Eso es. y la verdad es que está muy, muy chulo. Sí, un poquito más oscuro de los que solemos... de los que se suelen ver, porque normalmente son como un poco más así, es más de villano, ¿no? Ujú. Un poco distinto. Sí. Está chulo, es guay. Curioso. Y luego han sacado este playmat de Bella, pero que solo va a estar disponible online. En la página de Ravensburger, no se va a encontrar en tiendas físicas, o por lo menos no de momento, no con el anuncio que han hecho. Eso es. Entonces, si queréis este playmat, tendrá que ser pidiéndolo online. Y para acabar con los tapetes, tenemos este preciosísimo de las dos cartas icónicas de Fable, de Mickey Mini, Sí. que va a ser también foil. Es que es brillante, yo creo que Va a tener brillitos. que es como especial, ¿sabes? Sí, va a De ser hecho, como- no han sacado ninguno así, ¿no? Sí, los del DLC. Bueno, los del DLC. Sí, que son muy exclusivos. Pero no en cuanto a compra, No, ¿no? no. Normal. Y estos también van a ser exclusivos porque solo se van a poder comprar en Disney Locations, que esto es un poco ambiguo. Entendemos que son parques Disney, tiendas Disney así más exclusivas. Supongo, ¿no? Yo lo entiendo por Sí, ahí. por ahí andarán. La verdad es que tapetazo, ¿eh? Yo quiero verlo en directo este. Ya, tiene que ser precioso. Mm. Y bueno, esos son un poco como los productos más importantes, entre comillas, esos que nos presentan siempre bastante prontito, ¿no? De Winterspell. Sí. Pero luego, pues bueno, siempre hay cositas extras que sacan Regalitos. con los sets, ¿no? Eso, regalitos y cositas un poco más especiales. Y en este caso, pues el 1 de febrero, un poquito antes de que llegue Winterspell, pues nos van a dar la opción de comprar pues estos guidebooks, los llaman. Collector ¿no? Guides. Collector Books. Guidebooks. Sí. Que son 2 libros, que uno va a ir del set 1 al 4 y el otro del 4 al 8. Del 5 al 8. Del 5 al 8, perdón, claro. Y estos libros al final lo que van a tener va a ser como la historia de cada set, Todas las cartas que han todas salido. las cartas, todos los artes, y yo creo que serán bonitos. Sí, yo creo que esto para coleccionistas va a ser muy chulo tenerlo, porque al final tienes todas las cartas ahí bien puestas, con toda la historia, y la verdad es que libros interesantes, entiendo que según vayan saliendo sets irán sacándolos y al Sí, final se te luego va a quedar una harán, pues, colección Harán del 9 al bonita. 13, ¿no? Sí, sí, Algo así. supongo A que mí seguirán haciendo. Me recuerdan un poco a los típicos libros de arte de Sí. películas o de Sí, lo sí, que sí. sea, ¿no? Sí, sí. Un poco ese rollo. ese estilo, ¿no? Pero no sé, yo tengo ganas de verlos en persona para ver un poco cómo son. Sí, muy curiosos. Y también el 1 de febrero, también otro libro, pero esta vez un libro de notas. Van a sacar un libro de notas oficial de Disney Lorcana y la verdad es que muy interesante. Habrá que ver cuál es el tamaño, Ya. porque no, entendemos que será pues Pues puede ser Algo- uno o algo pequeñito o chiquitito. yo imagino que será más bien tamaño. más bien pequeño, ¿no? El normalito, Sí, que es normalito. como medio A4, que eso es una 3. Sí, una 5 será. Una 5, Seguramente eso es, un poquito ¿no? más grande, una 5, alguna cosa así. Habrá que verlo, pero la verdad es que tiene buena pinta. Nos rememora un poco a los productos premium que sacaron con ese binder y ese portamazos. La cajita, sí. Sí, es un Y poco el interesante. estilo, ¿no? Los colores, el loguito, Ujú. un poco ahí. La parte de delante es chula, ahí como con las siluetas. Sutil. Es sutil, pero es Sí. bonito. Sí, sí, a mí me gusta, me gusta gusta, me mucho. Por lo parece menos no ha chulo. puesto una carta ahí pegada. Ya, bueno, Que ya es lo que tenemos suelen a Elsa hacer. adentro. Sí, Suficiente. suficiente, suficiente. Y luego, como ya estamos acostumbrados, ya viniendo de estos últimos sets, llega otro gift box, en este caso de color verde esmeralda, Ujú. con el tío Gilito.
con Scrooge Scrooge McDuck. McDuck, Ujú, ¿no? Sí. De nuevo, yo creo que es un producto muy guay. Sale el 13 de marzo, que no lo he dicho, perdón. Ujú. Y yo creo que es un producto muy guay. Como regalo, como autorregalo, Sí. creo que funciona muy guay. Vienen 4 sobres. Creo que son 5 sobres aleatorios. Habrá que ver, de momento no sabemos. Ya, no han dicho, ¿no? Todavía Me no, imagino todavía no lo han que confirmado, pero seguramente serán pues de sets anteriores. serán ¿no? de Whispers, Fable, alguna cosa así o Sí. algo así. Y con la carta promo de Scrooge McDuck, este 02, que lo de 2, que vuelva a tu mano. Total. Y los separadores. Que está bastante chulo. Siempre es un producto que decimos que está muy bien. Sí, porque al Porque- final también te viene. Pues eso, tienes los sobres para quitarte el mono de abrir. Tienes la cartita brillante para tener como esa carta más Sí. especial, digamos, ese otro arte, ¿no? Ujú. Tienes la propia caja para guardar cosas. Está muy chulo, sí, la verdad. Está guay, yo creo Está muy que. A mí, de las 3 que hay, es la que menos me gusta. Sí, a mí también. Yo Porque creo que la de Elsa y la de. la de Elsa a mí Stitch, es que a mí la de Elsa. Ya. Que me parece increíble. La de Stitch también estaba muy bien. Me parece como un poco soso Sí. la ilustración que han elegido, ¿sabes? Como que se me queda un poco vacío. Sí. Pero bueno, Pero bueno, está chula para como gustos, producto. para gustos. Muy sí, sí. bien. Y si lo juegas, a ver, lo vas a querer en tu mazo. Claro, es brillante, ¿no? Y luego vuelve a repetir el Collection Starter Set. Esta Sí. vez de Stitch, también sale el 13 de marzo y rememora un poco al que tuvimos en Fable Sí. con Mickey Mouse, porque Eso es. al final va a venir con el álbum chiquitito, Eso que es. la verdad es que está muy cuco para guardar todas tus cartas. 4 sobres de Winterspell y la promo de Stitch. Stitch. Snowboarder. Algo así, es Carefree snowboarder. Snowboarder. Sí, algo así, ¿no? Surfea, hacer snowboard, hace de todo ya. Sí. Yo lo que me pregunto es por qué no han decidido poner al Stitch Snowboarder en el álbum. En el álbum, ya sé ¿Sabes? cómo Para dices. ir ya full temático. A ver, yo creo que el Stitch rockero este, que yo creo que es la ilustración del Championship, si no me equivoco. Puede ser. Yo creo que es muy querida Sí, esa carta. supongo. A ver, es Y chula, está bien, chula, da un pero poquito no sé. Da un poquito. A mí me gusta. De me gusta. variedad también, para que no sea la carta igual que el tal. Sí, puede ser, sí. Pero no sé, digo, Y bueno. como hemos dicho, 13 de marzo también, con la salida de Winterspell, así que habrá que echarle un ojillo a ver qué Eso tal. es. Y bueno, tenemos ya que nos han ido dando como mini información a cuentagotas, ¿no? Un poquito de lo que se viene después de Winterspell. Ujú. Que en este caso a mí me parece muy interesante. Es Bueno, muy chulo. sabemos que llega Wilds Unknown, que es la siguiente expansión después de Winterspell, y una Sí. cosa que ya nos han Confirmado. confirmado son estas cajas de presentación. Ujú. Son unas Que- cajas de pre-release Eso es. que van a servir como sustitutivo a los 6 sobres que te daban antes en una presentación. Eso es. Ahora te van a dar esta caja y la verdad es que me parece un upgrade increíble. A mí me parece increíble. una ideaza, creo que motiva incluso más para ir a las presentaciones y conseguir la cajita, porque te viene la caja. Es como la cajita dentro de caja, esto es como todo. Sí, Siempre hay una caja dentro de caja. Sí, Con los 6 sobres para jugar esa presentación, Ujú. los daditos. sí. Y luego va a venir con una postal y una eso es. carta foil promo que no sabemos Todavía no se sabe ¿qué va a ser? nada de ello, entonces, pues bueno, eso está en el aire. Pero la verdad es que nos dan hasta ganas de nosotros de ir a las presentaciones Sí, de nosotros Wild que Unknowns. nunca, No- nunca no hemos solemos ido ir. de ir de hecho, no hemos ido a ninguna presentación nunca, Ujú. todavía. Y con esto es como que te dan ganas de ir por ver el producto Sí. y por decir, joder, pues una cajita, no sé Sí, qué". sí, sí, la Como verdad que es que llegas y te... está muy bien. Y además va a ser mucho no más fácil sé. también porque vas a llegar, vas a coger tu caja, abres los sobres, tienes los daditos, que es que viene muy bien. Total. Entonces, me parece un acierto increíble. Espero que a partir de ahora ya todas las presentaciones Sí. sean ya en este formato. Total. Y habrá que verlo. Pero esto ya lo veremos cuando salga. Pues un poquito Wilds más Unknown. adelante, que todavía no sabemos cuándo va a salir. Y luego, bueno, yo imagino que os habréis dado cuenta, ya pues después de haber pasado Winterspell, todos los productos y ya saltarnos a Wilds Unknown, que no hay mazos preconstruidos en Winterspell. No tenemos starters en No Winterspell. hay starters. No hay. Que a mí me da dolor en el Sí. alma. Es como. Es un producto que a nosotros igual ya, pues no, Claro. no nos sirve, digamos, ¿no? Pero que me parece un productazo para la gente que se inicia, para empezar, para conseguir cartas comunes. No sé. Sí. Me da como pena que no esté. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, por lo menos nos han confirmado. El 8 de mayo vamos a tener un producto especial que van a ser 2 mazos starter.
Eso es. Que la verdad es que tiene mucho sentido porque tú cuando te compras un starter normalmente pues Quieres jugar con otra que lo persona. quieres jugar con ¿no? otra persona y empezar a iniciarte este juego. Sí. Entonces, el 8 de mayo confirmado va a haber un producto que son 2 mazos starters. Uno ámbar esmeralda y otro rubí amatista. Eso es. Y bueno, habrá que ver cómo hacen esto de los mazos preconstruidos, porque parece que igual están descansando un set y luego sacando 2, o habrá que ver cómo lo están haciendo. Habrá que ver cuál es un poco su pensamiento de hacer este cambio de sacar de sacar 2 separados a sacar como el producto conjunto de los 2. El haber pues eso, el descansar este set de Winterspell, no sé, imagino que estará un poco en su... Habrán pensado en ello, ¿no? Y para ellos tendrá un sentido, pero habrá que verlo. Habrá que verlo. Pero yo creo que esto, de que nos digan que el 8 de mayo va a salir este producto de los 2 mazos, huele. Huele, ¿no? A mí me huele a que si sumo los son meses... precos de Wilds Unknown. A mí, yo si sumo los meses más o menos me da. Sí, sí. Que Nosotros nosotros creemos que este producto será de Wilds Unknown, no está confirmado, pero puede que salga Wilds Unknown el 8 de mayo. Yo si sumo los meses más o menos, Da la cuenta, ¿no? dan Da un la poco cuenta. la cuenta. Así que Vamos, que igual no. eso habrá que verlo en el siguiente guía de precompra de Wilds De Unknown. Wilds Unknown, que ya lo sabremos cuando nos den más información, que Sí. espero que sea pronto. Eso es. Pues eso sería la guía de precompra de Winterspell, eso sería el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado, espero que estéis tan emocionados por Winterspell como nosotros lo estamos. Sí, yo tengo muchas ganas ya de a ver cuándo podemos empezar a ver cartitas nuevas, a ver qué va a haber, qué no va a haber. Sí. Estamos ya, yo creo que con ganas. Sí, de momento ya nos han confirmado que el día 20 de enero va a haber un Lorecast especial de Winterspell. Eso así es. que seguro que ahí empezarán todos Los los spoilers, spoilers y todas las estas cosas nuevas ¿no? que hemos estado hablando. Normalmente en este Lorecast ya cuando queda tan poquito empiezan a soltar cositas para abrir boca. Sí. Entonces, vamos, yo espero el nos día digan 20 ver y sorprenderme. Eso es. Nada, como siempre nos podéis dejar en comentarios si estáis muy emocionados por Winterspell, A ver qué productos, producto, eso eso es, qué productos queréis que vais a comprar o cuál os interesa más. Si vais a echar de menos esos mazos preconstruidos o no. Sí. Y bueno, como siempre, un sub nos ayuda muchísimo a seguir haciendo estos vídeos. Likes a los vídeos también. Activad la campanita para no perderos ninguno nuevo. Y nos veremos en el próximo vídeo, lorcanienses. ¡Chao! ¡Chao!